Tribunal Constitucional entra en sesión vista de la causa ROL 4180, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 18, 21, 25, 50, 61 y siguientes del párrafo cuarto, título tercero, libro primero del Código Penal. Tiene la palabra el relator don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Fojas 1, con fecha 18 de diciembre de 2017, vienen a accionar de inaplicabilidad por inconstitucionalidad el señor Sergio Gutiérrez Rodríguez respecto de la preceptiva ya reseñada, requiriendo a Fojas 2 y 3 de su libelo, abro comillas, declarar que la sentencia dictada en autos rol número 95.095 de la segunda sala de la Corte Suprema, actualmente en trámite de incidente de nulidad, debe necesariamente anularse en virtud del mandato previsto de los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, cierro comillas. Comenta que con fecha 5 de diciembre del año 2017, la segunda sala de la Corte Suprema, a través de una sentencia actualmente sometida a la tramitación de un incidente de nulidad procesal, lo condenó a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo junto a las accesorias legales correspondientes como autor en grado consumado de ilícitos de homicidio calificado cometidos en la ciudad de Antofagasta. Refiere que cuenta en la actualidad con 75 años de edad, de modo que la condena dictada se extenderá hasta que cumpla el que enuncia a Fojas 4 como, abro comillas, hipotético e improbable, cierro comillas, evento de que llegue a cumplir 91 años de vida, puesto que los organismos públicos, nacionales e internacionales sitúan la expectativa de vida en torno a los 79 años de edad. A Fojas 14 refiere que para una persona de 75 u 80 años de edad se requeriría que su existencia sobrepase más allá de los 90 o 95 años, situación que comenta a Fojas 14 es, abro comillas, aleatoria, fuera de toda probabilidad posible, algo que la razón común y las mismas ciencias consideran del todo excepcionales, prácticamente contrarias al principio de la realidad, cierro comillas. De esta forma, hace presente que materialmente ha sido condenado en la especie a la pena de presidio perpetuo, puesto que no recuperará jamás su libertad, sanción esta que no puede estar asociada al delito por el que ha sido condenado y que consta en el grado primero de la escala número 1 del Código Penal previsto en su artículo 21. Por lo anterior, el conflicto constitucional que somete al conocimiento, deliberación y resolución del Tribunal Constitucional es del siguiente tenor y se sitúa desde los artículos 6, 7, 19, numerales 1, 2, 3 y 26 de la Constitución Política. En la parte petitoria del libelo, Fojas 45 lo sintetiza de esta forma, abro comillas, en este caso concreto se priva de libertad por toda su vida al condenado sin posibilidad real alguna de que él pueda, al término de la condena y en las condiciones en que ha sido dictada, volver a recuperarla alguna vez en su vida, cierro comillas. Lo anterior lo señala el actor, puesto que el Código Punitivo vigente no establece entre sus disposiciones correspondientes a la aplicación de las penas ninguna gradualidad que se estime como proporcional en relación con las personas de los condenados, así como su edad, que se base esta en el principio de discriminación positiva y que pueda servir de esta forma de fundamento para cumplir la garantía constitucional de igualdad de las personas ante la ley. Expone en corolario necesario a lo anterior que los artículos 18, 21, 25, 50 y 61 del Código Penal, en su aplicación en la gestión pendiente, implican que resulta exactamente igual condenar a 15 o 20 años de pena de presidio mayor en su grado máximo privativa de libertad a una persona de 20 años de edad que a otra de 70, 80 o 90 años, vulnerándose con ello principalmente los numerales ya establecidos de la Carta Fundamental, así como otras disposiciones legales y doctrinarias relativas a los fines propios de la pena, lo anterior comentado a Fojas 13 de la presentación. Refiere que una persona de 70 o 75 años no recuperará su libertad jamás dadas las circunstancias reseñadas, habiendo sido condenado de esta forma en la especie a una pena de presidio perpetuo, algo que la ley no manda como castigo para el delito de que se trata. Agrega que las penas temporales establecidas en el Código Penal para adecuarse siempre con justicia y respeto al derecho sustancial de la igualdad de las personas ante la ley deben considerar como presunción de derecho, agrega Fojas 15, los años de vida que al momento de imponerse la condena restan a la persona del condenado. De esta forma, toda persona mayor de 75 años, atendida a las probabilidades de su existencia conforme a la información oficial, nunca debiera recibir una sanción superior a los 5 años de presidio efectivo, puesto que cualquiera otra superior resulta siempre en el equivalente a una pena perpetua. Conforme lo expuesto, y de esta forma es vulnerada la igualdad ante la ley y su núcleo esencial desde el numeral 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Se produce, comenta el actor, una diferencia arbitraria material o de resultado objetivo como consecuencia de la aplicación de la ley común ordinaria, dada la inexistencia de parámetros de gradualidad proporcional en las penas.
Abunda lo anterior señalando a fojas 26 del libelo de inaplicabilidad que las garantías constitucionales previstas en los numerales primero y tercero de la Constitución son también infringidas en razón de que la igualdad de trato que exige la Constitución se sigue incorporando en todos los actos de los órganos del Estado, como son también las sentencias dictadas por el Poder Judicial y la consideración de aplicación efectiva del principio de acción o discriminación positiva, sin el cual todo concepto de igualdad se torna aparente y meramente retórico. Fuente segura, comenta fojas 26, de las mayores injusticias, con las consecuentes atropellos a las garantías esenciales de las personas dentro de un Estado de derecho en forma. Luego agrega que el Código Penal vigente no cumple con lo que es exigido en esta cápite, a su vez tampoco con el numeral 26 del artículo 19 constitucional, derivándose de esta contradicción entre una ley común y la Carta Fundamental de venir en situación de atropello y falta de respeto esencial a los derechos de las personas. No puede afirmarse de esta forma, hace presente, que el Código Penal vigente permita en derecho dar justicia a los casos concretos. Luego expone a fojas 36 y finalizando sus argumentaciones, y luego de realizar una lata revisión a la jurisprudencia de esta magistratura en torno al principio de igualdad ante la ley, que su contenido no es una mera formulación retórica desprovista de todo sentido. Muy por el contrario, en el caso concreto se ejemplifica en que si la ley común, que es general y abstracta, no distingue a los iguales de los desiguales entre sí, es afectado el mandato constitucional a no considerar dar respuesta justa a las condicionantes materiales o fácticas en las que la desigualdad se hace consistir, conllevando abusos manifiestos, como el que denuncia el actor y hace presente a fojas 36 en la sentencia cuya nulidad se solicita declarar. De esta forma vienen a solicitar que sea acogida a la presentación deducida a fojas 1 en todas sus partes. Conferidos traslados de fondo a las demás partes en la gestión pendiente, así como a los órganos constitucionales interesados, a foja 129 con fecha 8 de febrero del presente año se hace parte la parte querellante, Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, instando por el rechazo total de la presentación deducida. Expone que el requirente ha guardado silencio absoluto respecto a la eventual forma en que las disposiciones impugnadas en estos autos constitucionales podrían contrariar la Carta Fundamental. No se aprecia, comenta fojas 129, un análisis razonado, fundado y crítico de cómo la aplicación de la preceptiva impugnada por parte de la sentencia de casación dictada por la Corte Suprema podría, en la especie y de forma concreta, vulnerar la Carta Fundamental. La argumentación del actor en torno a que al contar con 75 años de edad, al ser condenado, implicará una privación de libertad de por vida, apuntando a su propia muerte, no considera, entre otros aspectos, el que pueda recuperar su libertad al cumplir 91 años de edad o, al amparo de los requisitos establecidos en el Decreto Ley 321 sobre libertad condicional, recuperar la misma incluso antes. Yerra en derecho el actor, agrega, al exponer que el tipo penal por el que ha sido condenado no contempla el presidio perpetuo. El artículo 391, numeral primero del Código Penal, señala en abstracto para el homicidio calificado, dada la época de vigencia de los hechos en materia de la incriminación, una pena que oscila entre el presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo. La argumentación de la parte requirente, con todo, más bien apunta a una disconformidad con la legislación penal vigente a la época en que ocurrieron los hechos en materia de la sentencia, no razonando en términos a una eventual disconformidad con la Carta Fundamental. Hace presente que si bien el actor, desde los artículos 6 y 7 constitucionales, arguye cuestiones relativas a que la Corte Suprema se habría excedido en sus facultades, no entrega fundamentos sólidos para explicar dichas vulneraciones, obviando que la sentencia fue dictada por un órgano consagrado constitucionalmente en virtud de las facultades que la propia Carta Fundamental le ha otorgado, conforme lo dispone su artículo 73 y las disposiciones latamente contenidas en el Código Orgánico de Tribunales y en el Código de Procedimiento Penal. Por lo mismo debe descartarse, comenta esta parte querellante, que la sentencia en cuestión haya sido dictada vulnerando la garantía de la igualdad ante la ley. El actor no explica por qué ésta pudo basarse en un capricho de la Corte Suprema o con carencia de razonamientos o fundamentos. Dicho tribunal, incluso agrega foja 132 de su presentación, actuó siempre sometiéndose a la Constitución y las normas dictadas de conformidad a ella, previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia, que es otorgada por la Carta Fundamental y la ley. A lo anterior agrega que el actor no perpetró un crimen común, sino que un delito de lesa humanidad comprendido como un crimen de guerra, por lo que la pena aplicada por la Corte Suprema es justa y proporcional a la gravedad de dicho ilícito en coherencia con el principio de proporcionalidad de las penas. En dicho contexto, finaliza su presentación, la parte requirente no ha entregado elementos explicativos para establecer que debe ser discriminado positivamente. No fundamenta pertenecer a un grupo o sector históricamente postergado y perjudicado que, en virtud de ello, haga necesario impulsar una política que haga necesario
impulsar una política para darle un tratamiento especial. De esta forma solicita que sea rechazada la presentación. Por su parte, Foja 134, con fecha 14 de febrero del presente año, se hace parte también y solicita el rechazo de la presentación la parte querellante agrupación de familiares de ejecutados políticos. Como cuestión previa, refiere que las normas impugnadas no tendrán aplicación en la causa que constituye la gestión pendiente. Con fecha 5 de diciembre del año 2017, la Corte Suprema dictó sentencias de casación y de reemplazo con las que, entre otros, condenó al actor a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo de los homicidios calificados perpetrados respecto del actor en contra de Elizabeth Cabrera Balarriz, don Nenad Teodorovich Sertic y don Luis Muñoz Bravo, ocurridos todos el día 15 de octubre de 1973 en la ciudad de Antofagasta. En dichos términos, la Corte Suprema, el día 21 de diciembre de 2017, comunicó a esta magistratura que, por encontrarse ejecutoriada la causa, se formaría cuaderno separado para conocer de la petición de nulidad impetrada por el actor, certificándose luego que la causa rol 95.095, que constituye la gestión pendiente, se encuentra del todo afinada. No obstante, comenta, el intento de la defensa de la parte requiriente al presentar una solicitud de nulidad que califica a Foja 135 como sui generis e improcedente, busca generar una gestión pendiente con miras a impedir el cumplimiento de una resolución dictada por la Corte Suprema en la esfera de sus competencias. En cuanto a los argumentos esgrimidos en la presentación de Fojas 1, la parte querellante hace presente que la acción es en extremo genérica y confunde interesadamente la escala de sanciones que prevé el Código Penal, afirmando que la pena temporal aplicada equivale a un presidio perpetuo sobre la base de estadísticas. De esta forma no se argumenta en derecho, sino que más bien se espera que se compartan las equivocadas premisas de la presentación. No puede tenerse certeza de que el condenado vaya a perder la vida cuando supere los 79 años de edad. De que esta sea la esperanza de vida en Chile, no puede afirmarse concluyentemente nada respecto a las circunstancias de edad y cuestiones propias del actor. Unido a lo expuesto, el requerimiento no explica la forma en que las normas invocadas producirían los efectos inconstitucionales alegados en el libelo incoado. A vía ejemplar, refiere que la impugnación al artículo 50 del Código Penal implicaría, en un Estado constitucional de derecho, dar paso a la arbitrariedad más absoluta, en tanto la legalidad de las penas es un claro avance civilizatorio. A lo anterior se une que el petitorio del requerimiento solicita anular no solo la sentencia dictada por la Corte Suprema, sino también la vista de la causa, como improcedentemente se solicita a Fojas 45 y 46 del libelo. Solicitar anular una resolución ya dictada y afinada es contrario a la Constitución política y a las competencias de esta magistratura constitucional. Finalmente, expone que el derecho penal parte de la base de que las personas son responsables por sus actos, y esa responsabilidad tiene profundos fundamentos filosóficos en el pensamiento occidental. Los homicidios calificados de don Nenad Teodorovich Sertic, su cónyuge, doña Elizabeth Cabrera Balarriz, y don Luis Muñoz Bravo, perpetrados en octubre de 1973 en Antofagasta, son calificados como crímenes de lesa humanidad y obligan a que se imponga un castigo por los mismos, tal cual como lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Por lo anterior, solicita que sea desechada la presentación en todos sus términos. Traídos los autos en relación para esta vista, señor presidente, se han anotado en forma para alegar en estos autos las dos partes querellantes del libelo de inaplicabilidad. Muy bien, en primer término, entonces, por la parte querellante, Ministerio de Justicia, Unidad de Programa de Derechos Humanos, la subsecretaría respectiva, tiene la palabra don Javier Contreras Olivares, hasta por 20 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Comparezco en estrado en representación del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos en estos autos sobre requerimiento de inaplicabilidad incoados por la defensa Sergio Gutiérrez Rodríguez, solicitando desde ya su rechazo y con una ejemplar condena en costas. Excelentísimo Tribunal, que toma en consideración que a Foja 72 de este proceso de requerimiento de inaplicabilidad, la Corte Suprema de Justicia informó que la solicitud de nulidad incidental que constituía la gestión pendiente fue rechazada. Y la única gestión pendiente sería un recurso de reposición planteado en contra de esa resolución que rechazó la solicitud incidental de nulidad que promovió justamente el requiriente de autos. Asimismo, cabe señalar de que en esa misma resolución la Corte Suprema señaló de que cualquier antecedente nuevo que tenga referencia con esta solicitud de incidental de nulidad se resolverá en un cuaderno separado. Esto significa, a claras luces, de que no existe una gestión pendiente. Cualquier resolución que se pueda adoptar por esta alta magistratura no va a tener ninguna incidencia porque se refiere a una reposición justamente de una resolución
que rechazó la nulidad y que a su vez se refiere a solicitar la nulidad de la sentencia de casación y de reemplazo dictada por la Corte Suprema con fecha 5 de diciembre de 2017. Por otro lado, cabe señalar de que ninguna de las normas que ha señalado el requiriente de autos en que solicita su inaplicabilidad a través de su requerimiento, es decir, los artículos 18, 21, 25, 50, 61 y siguientes del párrafo cuarto del título tercero del libro primero del Código Penal, son normas decisorias litis. Tampoco entrega en ninguna de las fojas de este requerimiento una explicación fundada, crítica, razonada, que indique cómo estas normas generan vulneraciones a las normativas constitucionales que el requiriente señala. Es un requerimiento que incluso tiene graves defectos formales. A fojas 2 hay un argumento que está completamente cercenado, lo voy a citar textualmente, señor presidente, si me lo permite. Señala: la disposición del artículo 26 de la Constitución asegura que, punto suspensivo, y continúa con el siguiente argumento. La verdad es que esto es una clara muestra de que este requerimiento no tiene pies ni cabezas. Asimismo hay que señalar de que estamos frente a un ejercicio argumentativo bastante pobre de parte del requiriente. Señala de que la sentencia dictada por la Corte Suprema prácticamente se transforma en un presidio perpetuo, vulnerando de todas formas lo que significa el principio de tipicidad, el principio de legalidad que establece el Código Penal y la misma Constitución. La verdad es que en este caso la Corte Suprema, a través de la propia normativa constitucional que le entrega sus facultades en un tribunal, en un Estado democrático de derecho, ha actuado en conformidad justamente a lo que la misma Constitución, las mismas normas de la Constitución le entregan. Ha actuado también en conformidad a lo que el Código Orgánico de Tribunales le faculta y también en recuerdo a las normas que establece el Código de Procedimiento Penal. La verdad es que aquí lo que existe es una disconformidad de parte del requiriente con la sentencia dictada por la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Señalar, como él dice textualmente, que su defendido no recuperará jamás su libertad mientras viva, es una falacia. Él se entrega la facultad de la clarividencia de señalar de que su defendido va a morir privado de libertad, pero pueden pasar varias cosas. Puede suceder que efectivamente cumple los 91 años de edad, cuando termine de cumplir esta pena impuesta de 15 años y un día, y puede recuperar la libertad si se mantiene en buenas condiciones dentro del recinto penitenciario. Puede también, si cumple con las normativas que establece el Decreto Ley 321 de libertad condicional, acceder a algunos de los beneficios es que cumple justamente con los requisitos que establece dicha normativa. Por lo tanto, existen también excepciones de que esta persona no vaya a morir necesariamente privado de libertad. Por otro lado, hay que tomar en consideración de que no estamos frente a la comisión de un delito común, sino que frente a la comisión de un delito de lesa humanidad. Hay que tomar en cuenta el contexto histórico en que ocurren estos hechos. Las víctimas de autos, Elizabeth Cabrera Balarriz, su cónyuge Nenad Teodorovic Sertich y el amigo de ambos, don Luis Alberto Muñoz Bravo, son secuestrados. Ellos pertenecían al movimiento Izquierda Revolucionaria. A principios de septiembre de 1973, después el 11 de septiembre, y son llevados a la Intendencia de Antofagasta, donde funcionaba la comandancia en jefe de la Primera División de Ejército. Son detenidos por integrantes de la FACH, pero entregan a estas personas a la Intendencia en donde funcionaba la comandancia de la Primera División de Ejército. Y desde ahí se recibe una orden a el capitán Sergio Gutiérrez Rodríguez, que es el comandante de esta patrulla y el requiriente de autos, de trasladar a las víctimas camino a la base aérea Cerro Moreno. Y lo que señala la verdad oficial de la época es de que la comitiva donde trasladaban a las víctimas habría sufrido un desperfecto y, aprovechando las horas de la noche, estas 3 víctimas que fueron cruelmente torturadas en la intendencia, en el subterráneo de la intendencia, habían tenido la voluntad y la fuerza física de poder escapar de militares que estaban fuertemente armados. La verdad, lo que ocurre acá es que se aplicó la ley de la fuga y esa fue la excusa para poder darle muerte a estas 3 personas. Y acá hay un punto importante, porque Sergio Gutiérrez Rodríguez tenía una obligación de garante. Es decir, estas personas que son detenidas por los militares lo que tenían que haber hecho es mantenido a estas personas en buenas condiciones hasta que se resolviera su situación, incluso hasta por la propia justicia militar. Pero eso no es lo que ocurre, sino que se les ordena llevarlos a un sitio
a campo traviesa, en pleno desierto, sin posibilidades de escapar, y se les da muerte bajo una ficción de la aplicación de la ley de la fuga. Y esto tiene un punto importante porque lo que ignora el requiriente, que veía por su ausencia, es que se ignora el principio de proporcionalidad de la pena cuando se refiere a la comisión de delitos de lesa humanidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en reiteradas sentencias, cito a modo de ejemplo el caso de Manuel Cepeda Vargas versus Colombia, sentencia de 26 de mayo de 2010 en el párrafo 150, donde señala que las penas impuestas y la ejecución no deben constituirse en factores de impunidad, tomando en consideración aspectos tan relevantes como la participación, la culpabilidad de los sujetos implicados, los agentes del Estado, como asimismo la gravedad del hecho. Aquí estamos hablando de que hubo un exterminio de un matrimonio, incluso se señala, me permito citar, a foja 1286 del expediente 2-2009, una declaración policial de Luis Reyes, que también fue una persona que compartió el cautiverio de estas 3 víctimas, de que incluso se señalaba de que Elizabeth Cabrera estaba embarazada. Por otro lado, hay que tomar en consideración de que cuando se alega la inaplicabilidad de una norma dictada en conformidad a la soberanía nacional a través del Congreso Nacional, de un Estado democrático de derecho, el alegar la inaplicabilidad de una norma por ser inconstitucional es un acto de extrema gravedad. Se tiene que preferir siempre una interpretación acorde a la Constitución, y solamente cuando esa norma exceda una interpretación acorde a la Constitución podemos estar hablando entonces de una inaplicabilidad bien sustentada. Pero en este caso el requiriente ninguna foja de su requerimiento ha entregado fundamentos sólidos para entender de que existe una vulneración por parte de la normativa penal que cita contraria a la Constitución. En este sentido, la inaplicabilidad siempre deberá ser una última ratio. Debiera generarse un filtro específico de decir, mire, en este caso, si no hay un fundamento plausible, se debe rechazar el requerimiento. Y esto es lo que ocurre acá. No hay ningún fundamento plausible para sostener este requerimiento de inaplicabilidad. Quisiera finalizar señalando simplemente de que lo que subyace con este requerimiento no es más que un burdo intento del requiriente de fabricar un verdadero Lázaro del derecho procesal. Es tratar de revivir un proceso que se encuentra fenecido, una sentencia de término ejecutoriada y dictada por la excelentísima Corte Suprema de esta nación. Trata de mantener a través de este requerimiento una situación de impunidad. Estas 3 personas que fueron condenadas por la Corte Suprema, se estaba esperando de que este proceso bajara a primera instancia y aprovecha la situación del requiriente de fabricar a través de una incidencia de nulidad la posibilidad de mantener la impunidad de su defendido. Pero la verdad es que, como ya he dicho anteriormente, la Corte Suprema actuó en base a las facultades que la propia Constitución le establece. Cumple justamente con el artículo 73 de la Constitución, cumple con los artículos 6 y 7 de la Carta Magna. Por lo tanto, no existe ningún fundamento de parte de este requerimiento para señalar de que las normativas que el propio requiriente señala vulneran la Constitución. Se cumplen todas las normas constitucionales, emanadas también del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Penal por parte de la excelentísima Corte Suprema. Es por estas razones que solicito a este excelentísimo Tribunal Constitucional que rechace en todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad incoado por la defensa de Sergio Gutiérrez Rodríguez y también se le condene a una ejemplar condena en costas. ¿Cuánto puedo legar? Muchas gracias. Gracias a usted. A continuación, por la parte querellante, agrupación de familiares y ejecutados políticos, tiene la palabra don Francisco Jara Busto, hasta por 20 minutos también. Gracias, señor presidente, y con la venia del excelentísimo tribunal vengo a alegar en representación de la agrupación de familiares de ejecutados políticos por los homicidios de doña Elizabeth Cabrera Balarriz, don Nenad Teorovich Sertich y don Luis Muñoz Bravo. Mi colega ya ha dicho bastantes cosas, así que hago mío todos sus argumentos y me interesaría solo enfatizar algunos puntos. Llama la atención que hayamos llegado hasta acá con una causa que, de acuerdo a certificaciones que obran en foja 83, la foja 72 ya mencionada, e incluso en la foja 598,
la Corte Suprema nos ha dicho que está afinada. Hay sentencia de casación y de reemplazo, y conforme al Código Orgánico de Tribunales, el único recurso que podría proceder es la aclaración, rectificación, enmienda. No esta nulidad, ni menos la reposición contra la resolución que falla la nulidad. Aquí estamos inventando instancias procesales en un recurso sui generis que busca desde anular vistas de causa, corregir resoluciones. Inclusive la solicitud de nulidad nunca distingue qué es lo que quiere anular, si es la sentencia de casación, la de reemplazo, porque todo eso parecen ser detalles para el requirente, pero no son detalles, es una cuestión de extrema gravedad. También llama la atención lo rápido que fue tramitada la causa. En menos de 24 horas se admitió y se suspendió y se ordenó la suspensión del procedimiento, siendo que nos encontramos ante sentencias firmes del máximo tribunal de la República con competencia en lo criminal. Si uno ve también cuáles son los artículos que cuestiona, porque es una gran variedad de normas, también de inmediato se nota la manifiesta falta de fundamento. Se refiere a diversas normas y después dice los artículos 61 a 78, que son los de un título del Código Penal. Y aquí tenemos normas sobre agravantes, sobre comunicabilidad, sobre concursos, sobre cuantía de multas, el artículo 70. Incluso está impugnando el artículo 78, que se refiere a penas impuestas con anterioridad al Código Penal. Y de acuerdo al artículo final del Código Penal, esta norma rige desde 1875. Sabemos que su argumentación va por la avanzada edad del señor Sergio Gutiérrez Rodríguez, pero yo les aseguro que no estaba vivo en 1875. Si no, estaríamos ante los récords Guinness y no ante el Tribunal Constitucional. Entonces, hay tal descuido en esta causa, se impugnan una serie de normas sin atender a si son aplicables o no, se impugna una sede que no corresponde, no se dice contra qué resolución va. Entonces, yo pienso que esto era para sede de manifiesta falta de fundamento y me sorprende mucho que estemos acá. Ahora sobre el fondo, y ya un poco sin reiterar lo dicho sobre los artículos impugnados que se refieren a situaciones que no resisten y que no tienen ninguna buena explicación. ¿Cómo impugnar la norma sobre penas anteriores al Código Penal? Eso no tiene ninguna explicación, ni buena ni mala. También en el derecho internacional de los derechos humanos no encontramos ninguna norma que prohíbe el aplicar penas altas a personas mayores. De hecho, en ninguno de los tratados del Sistema de Naciones Unidas, ni los del Sistema Interamericano, inclusive la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, cuando nos refiere a la libertad personal, en su artículo 13, nos dice que la privación o restricción de libertad debe concederse conforme a la ley, de acuerdo a un proceso y en igualdad de condiciones con otro sector de la población. Nunca se dice que una persona, por el solo hecho de tener determinada edad, tiene menos derechos. También se dice que se deberá propender en algunos casos a medidas alternativas de acuerdo con los ordenamientos jurídicos, es decir, dando también deferencia al legislador. Y el artículo 30 nos habla de una cuestión importante, que es el igual reconocimiento de la persona ante la ley. El derecho moderno y en realidad la filosofía occidental se basa sobre la idea de responsabilidad. Los animales, los infantes no son responsables. Aristóteles también decía que los dioses están fuera del marco moral. Pero los seres humanos, como parte de la comunidad, nosotros, en parte de respetar la dignidad de una persona, es entenderlo como un ser moral y responsable, poder cuestionar sus actos. Y alguien que siendo oficial a cargo mata y ordena matar a 3 personas, merece un reproche, y un reproche para el cual 15 años en día parece ser una pena adecuada. Además llama la atención que el requerimiento de inaplicabilidad se funde en un abuso de la estadística. Nos han dicho que es imposible que viva 15 años más. Perdón, recordemos a Nicanor Parra o a Don Celino, que murió hace algunas semanas. Si abusáramos de la estadística, podríamos decir también que Sergio Gutiérrez Rodríguez lee 5,4 libros al año de acuerdo a la UNESCO, que su grupo sanguíneo es ARH positivo, que probablemente es colocolino. Pero se dan cuenta de lo absurdo que es basarnos en esto sin atender siquiera a cuáles son su situación concreta de salud. Y en un caso que podría ser extrapolable, que es el de Oscar Greninger, que es el llamado contador de Auschwitz, una persona que fue condenada a los 94 años a una pena de privación de libertad de 4 años, él alegó sobre su concreta situación de salud. Y qué es lo que dijo tanto los tribunales federales como el Tribunal Constitucional alemán, dijo que en la medida que se le garanticen las condiciones para poder cumplir una
la privación de libertad, respetando su dignidad y manteniendo la salud, él tenía que cumplir la pena y obviamente si cambian las condiciones, eso se podría revisar, como también lo reconoce el Código de Procedimiento Penal. Si es que esta persona obviamente entrara en una situación de demencia, en un problema grave de salud, podría optarse a un cumplimiento alternativo. Él también podría optar a los beneficios que mi colega reseñaba del decreto ley 321. Pero aquí simplemente se nos dice que por la edad que tiene es imposible que cumpla la pena. Entonces, la situación de verdad no resiste mayor análisis. Y en la doctrina también, complementando la normativa, complementando la sentencia, los autores dicen en el derecho penal internacional que por lo menos el perpetrador debe tener 18 años, pero no hay un tope para la edad. El único límite pueden ser las condiciones concretas que tenga la persona, que en este caso no las conocemos. Aquí el requerimiento entonces está basado en un abuso de la estadística, decir que es imposible que viva 15 años más, lo cual las estadísticas de salud parecen refutar. Se nos dice que se homologa esto al presidio perpetuo, sin ningún argumento y echando por tierra el principio de legalidad, y sobre un prejuicio que el psiquiatra norteamericano Robert Butler llama viejismo, ageism. ¿Y esto cómo se define? Como el conjunto de estereotipos y prejuicios y discriminaciones que se aplican a los adultos mayores en razón y en función de su edad. Aquí está la idea de asimilar a la persona mayor de edad por el solo hecho de serlo, con el mal humor, con el deterioro, con ser improductivo, desmemoriado. Aquí solo con la base de la edad se nos dice que él va a morir y no podrá vivir sin tener ningún antecedente concreto. Entonces, por todas estas razones y hallándonos además ante una sentencia firme de la Corte Suprema por un triple homicidio, es que venimos a solicitar dos cosas al excelentísimo tribunal: que se rechace derechamente la presente acción, que se condene expresa y ejemplarmente en costas al requirente, y además, de acuerdo al artículo 85 de la Ley Orgánica del Tribunal, solicitamos desde ya, por las mismas razones reseñadas, es decir, que está basado en un abuso de la estadística, que son normas que no tienen por ninguna parte cómo ser aplicadas y que se trata de una causa que ya tiene sentencia de la Corte Suprema y ha habido certificaciones que dicen que es un proceso definado, venimos a pedir también la suspensión del procedimiento y que la causa sea remitida a la sala que corresponda. Doy por terminado mi alegato. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas que formular? El ministro don José Ignacio Vázquez. Abogados, buenos días. Una pregunta, independiente de las consideraciones de la causa, etcétera, me gustaría que ustedes me dieran su opinión respecto de la Convención Interamericana que se ratificó el año pasado, en 2017, sobre los derechos humanos de las personas mayores. ¿Cómo se concilia en relación al tema de las penas y en relación a estos casos que estamos viendo en estos momentos? Me gustaría su opinión al respecto. Por mi parte, lo que puedo señalar, y existiendo, por lo menos de lo que pude ver yo, una modificación incluso al decreto ley 321 respecto a las personas adultas mayores que habían tenido participación en los procesos sobre investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos. Hay una modificación que tiene relación y eco con lo que señala el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es decir, las personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos tienen que también cumplir ciertos requisitos para poder acceder a ciertos beneficios. Por ejemplo, mostrar arrepentimiento o acompañar antecedentes que permitan acreditar la verdad de los hechos ocurridos. Esto tiene un eco con la Convención Americana de Derechos Humanos, absolutamente, con el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República. Es decir, se les puede entregar un cierto beneficio a estas personas, pero tienen que cumplir ciertos requisitos, porque también hay que tomar en cuenta la proporcionalidad de la pena en estos casos. Son delitos tan graves que trascienden a la propia víctima que lo sufre. Se llama de lesa humanidad porque se entiende que es la humanidad entera la que es lesionada. Porque estamos hablando de actos cometidos por el Estado a través de sus agentes. Existe una política de Estado de una persecución grave, sistemática. En este caso fue sistemática porque se estaba persiguiendo a un grupo de personas que, por su ideología, que no era compartida por el régimen militar imperante. Y por esa razón se les persigue, se les produce un exterminio, que en este caso fue justamente el homicidio calificado de estas 3 personas. Pero la Convención Americana también es clara en el sentido de que si se va a realizar una discriminación positiva, y hay fallos de la Corte Interamericana en este sentido,
se tienen que entender de que la discriminación positiva tiene que referirse a un grupo históricamente desaventajado. Acá la verdad es que el requiriente, cuando entrega las estadísticas de que la mayoría de edad de los hombres en Chile, 75, 79 años de edad, lo trata de transformar como una regla absoluta. Es decir, cuando él señala que su defendido va a morir privado de libertad, lo está asegurando y lo establece como una norma absoluta. Pero hay excepciones a eso, ya mi colega lo señaló, don Nicanor Parra Sandoval, que en paz descanse, vivió hasta los 103 años. Estaba el caso de don Celino, que hace unos meses atrás falleció, que era la persona más longeva del mundo en su momento, según se informaba por la prensa. Entonces, la verdad es que no se entregó ningún fundamento por parte del requiriente en este sentido. ¿Sí? En relación a se cumple, si se va a cumplir o no se va a cumplir. Eso es, no en relación a, ya las consideraciones las tengo claras, las tenemos todos claras. Las consideraciones no solamente de los hechos, sino que de la presentación del requerimiento. Lo que le pregunto concretamente es si respecto de esta convención, ¿cuál es su opinión respecto a su aplicación en nuestro ordenamiento jurídico penal? Punto. Nada más que eso. Bueno, la Convención Americana, y esto es por el principio también de convencionalidad, claramente tiene aplicación. Cualquier juez de la República puede aplicar la Convención Americana en cualquier caso que tenga relación, digamos, con normativa de derechos humanos. En este caso también la Corte Suprema, cuando emite su sentencia de casación y reemplazo, la misma ministra Cristina Araya Pastene, cuando dicta la sentencia de primera instancia, hace alusión justamente a la Convención Americana, cuando se refiere justamente a la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Por lo tanto, existe una aplicación directa a través del principio de convencionalidad. Y he entendido de que las normas de derechos humanos también forman parte del acervo constitucional y fundamental a través del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución. Gracias. Ministro, me gustaría responderle también. Yo he citado algunas partes de la Convención, pero me gustaría decir, por ejemplo, que de acuerdo al artículo segundo, las definiciones de la misma, la aplicación de una pena no es una discriminación en razón de edad, también el llevar un debido proceso respeta la dignidad, independencia y autonomía, que son uno de los fundamentos de la Convención por el artículo 3. También la Convención, es cierto, establece ciertos cuidados especiales, el artículo 12, consideraciones de seguridad social, el artículo 18, pero en lo que respecta al derecho... Señor abogado, yo no le estoy preguntando por la Convención Americana de Derechos Humanos, le estoy preguntando por la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores, que se acaba de aprobar el año pasado. Estamos hablando de eso, y concretamente del artículo 13 de la norma. Sí. Señor Ministro, yo le estoy citando la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El artículo 2 tiene definición de la definición de discriminación, el artículo 12, el de cuidado, 18, seguridad social. Estamos hablando de lo mismo para no perdernos. Yo le estoy diciendo que de acuerdo al artículo 13, dice que la privación de libertad debe ser conforme a la ley, lo cual hemos visto que se está dando, debe asegurar un debido proceso, que él ha tenido derecho ante el ministro sustanciador, la Corte de Apelaciones, Corte Suprema, recurrió al Tribunal Constitucional, presentó todo tipo de recursos y está en igualdad de condiciones. Por lo tanto, el artículo 13, el artículo 30, el igual reconocimiento de la persona, que dice que debe reconocérsele igual capacidad jurídica en las mismas condiciones. Como se dijo durante la discusión de esta convención, la idea o el leitmotiv de la misma es entender a la persona mayor como persona, como un sujeto de derecho con autonomía. En la misma línea va el artículo 31 sobre el acceso a la justicia, que también reconoce esto. Se le ha garantizado el debido proceso y él ha gozado de su libertad. Lo que nosotros consideramos que aquí no corresponde es que una vez que ya se han agotado todas las instancias, ahí sí él debe entrar a cumplir la condena. Pero yo siempre he estado respondiendo sobre la base de la misma convención que preguntó, para que no haya equívoco. Eso. No habiendo más preguntas, concluida la audiencia.